La verdad es que ha sido un año de bendiciones. Mucha gente igual dirá un año de desastres, la pandemia, situaciones que han venido a nuestra vida, igual pérdidas de vida, de familiares, de amigos, de trabajo, económico, no lo sé. Seguramente que habrá habido un poco de todo. Pero yo hablo de parte del Señor de que ha sido un año de bendición para la iglesia, para su iglesia. Un año de que hemos visto la mano del Señor, cómo ha ido trabajando. Y Él, porque humanamente los recursos habían menguado, nuestra capacidad de trabajar había menguado, y sin embargo el Señor ha seguido haciendo la obra, perfeccionando aquello que había empezado en nuestras vidas. Y la verdad que daba gracias a Dios estos días, mirando hacia atrás, y decía cómo el Señor nos ha bendecido. Muchas veces miramos con nuestros ojos y no vemos lo que Dios está haciendo. Pero cuando uno se pone a ver lo que ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, en cada uno de vosotros, he visto un crecimiento de la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando veíamos la semana pasada ahí todos esos niños, la bendición, con qué cariño y con qué entusiasmo lo estaban haciendo, el trabajo de las profesoras, porque eso no ha salido solo, sino ese equipo que hay de profesoras, ¿no? De que se ve cómo están trabajando ahí en unión, en armonía. Cuando estábamos con los jóvenes, ¿no? De cuánto hemos orado. Y al final las oraciones son contestadas en momentos que dice, cuando menos uno esperaba, porque había limitaciones externas a nosotros, fuera de nuestra voluntad, pero el Señor ha levantado esos ministerios ahí. Y daba gracias por los niños, daba gracias por los jóvenes, gracias por los que se habían puesto también, ¿no? a cabeza, ¿no? de esos ministerios. Gracias por el equipo de la puerta, ¿no? Cómo se han organizado, cómo atienden a las personas. El equipo de evangelismo, que aunque no hemos salido, pero veo cómo se está formando. Y la pasión y el buen trabajo que están haciendo. Veo el amor y el cariño que muchas veces no son visibles, pero están trabajando cada semana para preparar ahí comida para misiones, en lo secreto. Pero yo sé que la mano de Dios está sobre sus vidas y los han bendecido. Y si podríamos hacer por decirlo, un resumen del 2021, yo podría decir que ha sido un año de bendición. ¿Amén? Un año de bendición. A veces, muchas veces solamente faltamos lo que nos falta. O a veces pensamos de que igual lo anterior era mejor. Pero en estos días el Señor me traía esta palabra de que no mires atrás. Porque lo mejor está por venir. Y yo decía, Señor, si este 2021 hemos dicho que ha sido un año bendecido, y me decía, no mires lo que yo ya he hecho, sino mira lo que voy a hacer. Y eso me llenaba de gozo, de esperanza, porque además en unos momentos que nos dicen, bueno, otra vez se está complicando la pandemia. Pero es que nosotros no vivimos conforme a cómo vive el mundo. El que nos sustenta no es la economía o no es la fuerza humana, sino es nuestro Dios. Y hemos dicho que en un año, por decirlo, de restricciones humanas, el Señor ha ido perfeccionando aquello que hemos estado orando por muchos años. Yo estaba pensando y decía, hemos estado orando por los niños, hemos estado orando por los profesores, hemos estado orando por los jóvenes, hemos estado orando por cada uno de los ministerios, muchos años. Y este año Dios lo ha hecho. Y decía, ¿cómo es Dios? Dios es bueno, a pesar que muchas veces en el día a día no vemos esas bendiciones de Dios. El grupo de alabanza, vemos cómo van creciendo. Hoy nos hemos gozado
en la alabanza. Estaban ensayando y estaba yo ahí mirando un poco la aplicación y casi me pongo ahí a saltar solo. Digo, ¿pero qué hago yo? No sé. En más que estar a lo mío, pero es que les oía aquí cómo estaban cantando y la verdad de que era imposible en no llevarte a alabar y adorar al Señor. Y todo eso es porque Dios lo ha hecho. No ha sido recursos humanos. No ha sido porque este año seríamos nosotros mejores que el año anterior. No. Es porque a Dios le ha placido el mostrar su gloria cuando humanamente no se podía. ¿Para qué? Para que no digan que ha sido la bonanza del mundo. A todos nos ayuda, no. A nosotros nos ha ayudado el Señor. Y vemos de que, como decía, que no mirar atrás, sino que lo mejor está por venir. Mirar siempre adelante, a lo que Dios nos ha prometido. Lo demás está bien, como un recordatorio. Recuerda de dónde saliste. Recuerda las cosas que Dios hizo, pero no para quedarte allí, sino para avanzar y conquistar aquello que Dios te ha prometido. Fijaros cómo lo expresa Pablo. Pablo dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando estos días estaba viendo, salía en la tele, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? que había puesto nuevas expresiones, ya las había dado como que las había incluido, ¿no? Y una que le había metido era la nueva normalidad. Cada año mete palabras que se hablan en común, pero que no están escritas. Y este año había metido la nueva normalidad, porque ya se había instituido entre nosotros esa expresión, ¿no? Tenemos que buscar una nueva normalidad. O sea, parece que la normalidad de antes ya no existe, ahora hay una nueva normalidad. Y vemos que en estos años que hemos tenido, ha habido cambios en nuestras vidas. Yo en mi vida ha habido cambios. Y en la tuya también. En todos nosotros ha habido cambios. Pero los cambios a veces ni son buenos ni son malos. Porque los cambios, cuando nosotros buscamos o elegimos hacer esos cambios, nos agradan. Yo cuando mi esposa va a la peluquería y dice, ay, me he hecho un nuevo corte de pelo, yo veo que le agrada. Yo como no puedo hacer eso, ¿no? Yo voy y el peluquero me mira y me dice, ¿qué hago contigo? ¿No? Por lo de siempre, pasa un poco la maquinilla y de los pocos que tengo no te olvides alguno, porque además siempre me deja alguno luego sin cortar, ¿no? Digo, además de pocos, pero veo que ese cambio le agrada. Cuando nos cambiamos de vestimento, nos agrada. Voy a cambiar de, ¿cómo se dice?, de luz, o no sé cómo la expresión que hay. Y nos agrada. No sé, como que somos otro, ¿no? Algo nuevo, fresco. Si nos cambiamos de casa, estás ahí en una habitación o estás en una casita vieja y te vas a una casa, bueno, vamos, ese cambio lo disfrutas. O de coche. Cuando tienes un coche que te deja cada 2 por 3 tirado, que te gastas más en arreglos que lo que vale el coche, cambias de coche, vamos, te sientas allí, ese cambio nos gusta. Y cuando nos proponemos, este año voy a cambiar de vida, y es como un aliciente para nuestras vidas, por lo menos para la mía. Es un aliciente, voy a dejar aquello que hacía pero que no quería hacer. Como decía Pablo, aquello que no quiero, eso es lo que hago, voy a dejar de hacer aquello y voy a empezar a hacer lo que verdaderamente quiero. A vivir una vida consagrada para el Señor, una vida más cercana al Señor, recibiendo las bendiciones de Dios. Y eso nos anima. Pero sin embargo, cuando los cambios son forzados, nos desestabilizan. ¿Te ha gustado alguna vez a ti un cambio forzado? No. Que te impongan algo y además que no es que te lo pongan y lo tengas que hacer, o sea que vaya a haber un cambio en tu vida. No.
Cuando nos dijeron, todo el mundo confinado. No, ese cambio a mí no me gustó. Y a vosotros sé que tampoco. Cuando vemos no las mascarillas, que no nos podíamos abrazar, todos esos cambios que nos están siendo forzados en nuestras vidas, no nos gustan. Al revés, vemos que desestabilizan nuestra vida, que no estamos a gusto con ellos. Por eso digo que los cambios, a veces el cambiar no es ni malo ni bueno, sino depende a qué cambies y si es voluntario o no es voluntario. Sobre todo. Porque hay unos cambios que los deseamos. Yo el 2022 quiero adelgazar. Otros dicen que quieren aprender inglés. Yo ese ya lo perdí ya hace muchos años. Pero hay cambios que sí, que son metas que nos proponemos y otros que nos vienen forzados y como que los asumimos porque no nos queda más remedio, pero de a gusto y con gozo ninguno. Nos resignamos muchas veces como nos está pasando ahora. Y el pensamiento que nos viene, yo creo que a todos, ojalá volvamos a lo de antes. Este cambio que a mí me han hecho no me gusta. Ojalá volvamos a la salida, a la casilla de salida. A como yo estaba antes. Y yo tengo que ser franco de que yo fui uno de los que he estado pensando hasta que vino esta palabra, el volver a lo de antes. Y yo creo que mucho nuestro pensamiento ha sido volver a lo que habíamos perdido. A como yo estaba antes. Justo antes de la pandemia, unos poquitos meses antes, compramos 80 sillas, tuvimos que comprar que otras 25 sillas. La iglesia estaba llena y yo decía, yo quiero volver a eso. No a esas restricciones, no a este temor de que no vengo porque si me contagio, no contagio. También, por un lado lo puedo entender y por otro lado es absurdo cuando esas mismas personas al final no les importa irse y meterse en sitios aglomerados, que lo que está claro que allí no va a estar el guardar y el vallado que decíamos el otro día del Señor, ¿no? Pero muchas veces nuestro anhelo es volver a lo de atrás. No queremos ese cambio que ha habido ahora. Y mi partida, mi visión hacia donde yo trabajo es volver a retornar a donde yo estaba. Y podríamos decir que eso es una actitud pasiva de algo que no depende de mí. Al final, como decíamos antes, casi es una resignación a ver si las cosas cambian por sí mismo y vuelvo a donde estaba antes. En definitiva, que estos 2 años son 2 años perdidos. No ha habido ninguna ganancia. No ha habido nada que hayan aportado en nuestra vida. Si queremos volver a aquel tiempo, tenemos que borrar todo esto. Y déjame que te diga una cosa. Porque fijaros lo que el Señor me estaba hablando, ¿no?, en estos días. Y quiero que veamos lo que dice el Señor. Isaías 43, 15, para aquellos que han traído la Biblia, o la tienen en el móvil, o si lo pueden proyectar, no sé si... Isaías 43, 15. La verdad que ha sido una palabra de ánimo, de gozo, de esperanza, que ya venía con gozo mirando atrás lo que Dios había hecho. Pero no vamos a poder vivir de lo que Dios hizo. Tenemos que tener puesta nuestra mirada adelante, como decía Pablo, ¿no?, dejando atrás el pasado y extendiéndome adelante a lo que Dios tiene para mi vida. Isaías 43, 15. Dice, yo el Señor, Santo vuestro, Creador de Israel y de la iglesia y de su pueblo, vuestro Rey, Señor, Salvador, añadiríamos nosotros a todas esas palabras que el profeta está allí hablando. Y dice, así dice el Señor. Muchas veces vamos buscando una palabra profética para nuestras vidas. Señor,
anhelando esa palabra de Dios, remas para nuestras vidas. Y aquí te dice, así dice el Señor. No yo, no el pastor, sino el Señor. Dice, así dice el Señor. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen, como pábilo, quedan apagados. ¿Os recordáis aquello que el Señor hizo? Cómo lo sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, cómo abrió aquellos mares cuando no había esperanza. Él abrió los mares, echó allí a los carros, a los jinetes de Faraón. Recordar todas aquellas cosas que Dios había hecho. Y en nuestra vida muchas veces es así. Estamos recordando lo que Dios había hecho. Tenemos un recuerdo de lo que Dios había hecho. Y como que queremos volver a aquello. Queremos volver muchas veces 2 años más atrás a lo que Dios había hecho. Gedeón, cuando se le presentó allí, el ángel le decía, ¿dónde está nuestro Dios que nos hablaron nuestros padres? Que abrió el mar, que los llevó en el desierto, que cuidó de ellos. ¿Dónde está? Y nosotros muchas veces tenemos ese recuerdo de lo que Dios ha hecho, pero también con esa nostalgia diciendo, ¿y a dónde está? Porque al final no dejan de ser unos recuerdos, aunque sean vivos, aunque los hayamos vivido, aunque los hayamos experimentado en nuestras vidas, pero es pasado. Y Pablo decía, dejando el pasado, vestiendo al presente, a ese llamado, a esa meta en Cristo Jesús. Y vemos de que el Señor le remarca quién era Él, lo que había hecho. Y es bueno que tengamos un recuerdo de que Dios lo puede hacer y que lo ha hecho, que no va a ser la primera vez, que conocemos que tiene poder y autoridad para poderlo hacer cuando Él quiere. Pero fijaros a la misma vez en el 18. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas. Parece que se está contraveniendo, ¿no? Primero le recuerda quién es Él, lo que ha hecho. Y luego te dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. No eches la mirada hacia atrás. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y fijaos en el 19. He aquí yo hago cosa nueva. Tú mirando igual a lo que Dios hizo, aquellos recuerdos que tenías, y el Señor, así dice el Señor, palabra profética para ti, para mí, yo hago cosa nueva. No estés mirando a lo que yo hice, sino estate mirando a lo que voy a hacer ahora. Pronto saldrá la luz. Pronto va a empezar este 2022. Pronto vamos a ver esas cosas nuevas obrar en la iglesia del Señor. Y cuando dice pronto, es pronto. Y hace una pregunta, ¿no la conoceréis? ¿Vosotros creéis que si estáis ahí buscando, creyendo, siendo el pueblo de Dios, que tú que no lo vas a ver? ¿Que no las conoceréis? Porque ha dicho que hará cosas nuevas y las hará pronto. ¿Tú crees que no las vas a ver? Pues fíjate lo que dice. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. El lema de
de que como Asamblea de Dios de España nos ha dado, que entendemos de que viene no a través de la cabeza, nos habla. Decía, otra vez el Señor será engrandecido fuera de los límites de Israel. Una vez más el Señor será engrandecido. ¿Y qué palabras cuando uno entiende de que una vez más será el Señor engrandecido en su iglesia? Él hará cosa nueva, no de recuerdos, sino cosas nuevas. Otra vez abriré camino en el desierto. Tú igual te habías visto como que esto ya no tenía salida, ya no tenía esperanza. Pero el Señor dice, otra vez abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. El Señor suplirá de todo aquello necesario, de un avivar del Espíritu para que tú puedas alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo que estaba diciendo en definitiva es, nunca podréis experimentar lo que puede ser si tú te aferras a aquello que fue. Nunca vas a poder experimentar el obrar de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida, si estás mirando solamente a lo que Dios hizo. Y no eres capaz de creerle que Dios está obrando en el día a día. Que no es un Dios del pasado, sino es un Dios del presente. Por eso dice, dejen el pasado en el pasado. Deja tu pasado en el pasado, lo bueno y lo malo. Tenemos que aprender a vivir el presente. Porque yo tengo un Dios del presente. Yo no tengo un Dios del pasado que se quedó allí. Sé que tengo un Dios del presente y un Dios del futuro que estará ahí. En cada día Él me acompañará. Y hay que hacer las cosas nuevas. Dice, las viejas cosas, ¿cómo fueron? Pasaron. Buenas y malas. Porque muchas veces solamente queremos el olvidar lo malo. Pero lo bueno tampoco ya no va a volver. Nunca ha habido, nunca cuando esa expresión de que lo anterior fue mejor, eso es mentira. Lo de antes fue mejor que lo de ahora, eso es mentira, porque con aquello tú ya no vives ni comes. Por muy grande y majestuoso que sería, eso es pasado. Yo vivo y camino con el presente, con lo que Dios hace en mi vida, con lo que Dios hace en mi familia, con lo que Dios hace en su iglesia. Y es con lo que yo camino, puesta mi fe en el Dios del presente. Y por eso dice, dejen el pasado en el pasado. Ya no empiecen todas las cosas nuevas en el Señor. Pero vemos de que este pueblo recordaban todo lo que Dios había hecho en su vida. Y que no es que estén mal. El recordar para saber de dónde uno ha salido. Pero claro, no para quedarte allí. Porque cuando tú estás recordando el pasado, al final no te das cuenta de lo que Dios quiere hacer en el presente. Si mi mente es volver 2 años atrás al pasado de que teníamos que aparentemente parecía que era bonito, yo no me voy a enterar de lo que Dios quiere hacer ahora. Que seguramente será mucho mejor que el pasado, porque si no el pasado no lo habría cambiado. Si Dios ha cambiado el pasado es porque quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere hacer algo en su iglesia. Y nosotros tenemos que ser parte de eso que Dios va a mejorar, porque algo grande está por venir. Lo mejor está por venir. Hemos empezado diciendo, yo no puedo vivir con el Dios de mis padres. De historias que me han contado, ¿no? Allí, como decíamos de Gedeón, ¿dónde están esas historias que nos contaban? ¿Dónde está ese Dios? Fijaros, a este pueblo que le está hablando Isaías, llevarían ya más o menos unos 50 años en el exilio, en Babilonia, esclavizados.
Eso estamos hablando de ya segunda, tercera generación, en muchos que algunos no habrían conocido otra cosa. Otros sí, pero ya vivían de recuerdos. Otros ni habían visto la mano poderosa de Dios, solamente de oír a sus padres. Y lo que les está diciendo, vosotros no podéis vivir de historietas, ni aunque las hayas vivido. Porque algunos ya vemos de que hablaban, pensaban y actuaban como esclavos. Se habían acostumbrado a esa nueva normalidad. Esa es la palabra, ¿no?, que se usa ahora, nueva normalidad, que no sé lo que significa. Al final lo que significa es de que bueno, que te vas a tener que adaptar a lo que el mundo te diga. Y aquellos seguramente que ya se habían adaptado y hablarían y pensarían y actuarían como esclavos en Babilonia. Sí, Dios mi Dios, ay, qué cosas grandes hizo Dios, viviendo en el pasado, hablando en el pasado. No hay cosa que más me duele a mí que cuando alguien viene y me dice, ay, sí, pastor, yo era del grupo de alabanza. ¿Cómo que tú eras del grupo de alabanza? Cuando Dios cogió aquella tribu, la tribu de Leví, para ponerla a su servicio, aquellos sacerdotes, aquellos adoradores, no les dio tierra para o sí o sí. Eran consagrados para el Señor. No, bueno, voy a probar y si me gusta. No, si a ti te llamó el Señor y tú eras un adorador y tú estabas en el grupo de alabanza, tú sigues siendo un instrumento que va a estar ministrando delante de la presencia de Dios. Ahora has podido cambiar de país, pero tú no dejas de ser un adorador. Es que yo era líder de jóvenes. ¿Y a dónde te quedaste? ¿Cómo que eras? ¿Y ahora qué eres? Otro, no, es que yo era pastor. ¿Cómo que eras pastor? ¿Pero qué es eso? ¿Eso es la nueva normalidad? Que yo ya no soy lo que era, eso es lo que queremos decir o entender, que yo ya, no sé, lo que era en el Señor ya no lo soy, lo he dejado, la pandemia ha cambiado todo y nos ha cambiado nuestra identidad. Yo creo que no. Yo creo que no. Y de hecho, fijaros lo que dice Pablo. Pablo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si tú has sido llamado, si tú has sido consagrado para el Señor, a ti nada ni nadie te puede apartar de ese llamado. Y aunque tú te quieras apartar, como decíamos, a la tribu de Leví no le habían dado tierra. No tenías sitio en el mundo ya. Si tú has sido llamado, consagrado, ese llamamiento dice que es irrevocable. Tú ya no tienes a dónde te vas a ir. Si tú no tienes ya sitio en este mundo. Si a ti el trozo de tierra que te tocaba no tenías. Si tú solamente ya tu vida al final tiene un sentido en el Señor. Irrevocable, dice, son los dones y el llamamiento de Dios. Si a ti el Señor te llamó, el llamado está vigente en tu vida. Si el Señor puso dones en tu vida, esos dones siguen activos en tu vida. Y la nueva normalidad es estar otra vez en Cristo Jesús. Nosotros no cambiamos con las épocas o con las modas, sino que aquel que nos llamó, dicen no de que nos compró y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino solamente a Él. Dice, al que comenzó en vosotros la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros no hemos cambiado una nueva normalidad, no, nosotros estamos en proceso. Hay un pastor amigo mío que pone, está en construcción. Mi vida está en construcción. Qué bueno. Qué bueno saber que mi vida está en construcción y cuando las cosas se construyen son para bendición y son para bien. Y cuando dice estas cosas de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, empieza Pablo diciendo, estando persuadido de esto.
que aquel que empezó la buena obra en nuestras vidas dice que la perfeccionará. Y cuando vienen problemas, circunstancias a nuestras vidas, a nosotros no nos angustia, a nosotros no nos deprimimos. Al revés, fijaros lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis pasando por diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor nos lleva en un proceso, a veces nos mete el dedo, a veces nos mete la mano, a veces nos mete en una trituradora, pero no es para destruirte, sino para perfeccionar. Él está perfeccionando su iglesia. Todo esto que está pasando, todo esto que está pasando es para provecho, para perfeccionar nuestras vidas, a fin que no nos falte, dice, cosa ninguna. Él no mandó a su pueblo al exilio para castigarlo, venga, que se fastidien allí. No, Él permitió esa esclavitud para que supieran la diferencia de estar bajo la mano de Dios a estar bajo la mano del hombre. Cuando Samuel estaba ahí un poco triste porque decía, no, es que me han desechado a mí, el Señor le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y ponle rey para que entienda la diferencia de estar bajo la mano de Dios y bajo la mano de un rey humano, la tiranía del hombre. Y muchas veces el Señor ha permitido en nuestras vidas de que haya circunstancias duras para que aprendamos, para que buscamos más al Señor, para que sean tratadas nuestras vidas. Pero para sacar algo perfecto, algo bueno de nuestras vidas, para sacar aquel potencial que había en nuestras vidas. Dios no permitió la destrucción del templo de Salomón. Fijaros, aquel templo dice que majestuoso, para volver a reedificar lo mismo. No habría permitido que lo habrían destruido si el plan era un templo hermoso. Él no quería otra vez reconstruir lo mismo. Y muchas veces nosotros en la iglesia queremos volver a reconstruir las mismas cosas. Pero el Señor lo que quería era algo nuevo. Dijo, algo nuevo voy a hacer. Aquel templo, cambiaron el de Salomón destruido y edificaron otro templo. Y seguramente que a ojos humanos diríamos, ni comparación. No, mucho mejor lo anterior. Porque ese somos tú y yo, que muchas veces vemos solamente lo humano, lo material. Pero el Señor dijo, en este templo que vais a construir, mayor será la gloria postrera que la primera. Cuando Dios hace algo, aunque tú no lo entiendas, lo hace para bien, para bendecir, para ocupar cada vez más ese lugar que le pertenece. Y al final poder ser de bendición. No es un Dios del pasado, es un Dios del presente. Y todas las cosas las hacen nuevas y mayores en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, otra vez lo volveré a hacer. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos de la soledad. Abriré camino en el desierto. Y vemos de que Dios levantó ahí a Ciro, el rey de Persia, para ir, conquistar Babilonia y poner al pueblo de Dios en libertad. Aleluya. Aleluya, que muchas veces el opresor está ahí intentando esclavizar al pueblo de Dios, pero siempre Dios manda un libertador a su pueblo, que lo saque, que restituya, que le supla con esos ríos en la soledad. Vemos de que le suplió, Ciro dice que le suplió todo al pueblo de Dios de estar en esa supuesta esclavitud, que no era esclavitud, que era trato de Dios, para sacarlo de allí perfeccionado, lo sacó ya como un pueblo. Acordaros, antes de todo esto el pueblo se había dividido, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Pero el Señor lo metió en la trituradora y de allí solamente salió un pueblo. Y le suplió de todo lo necesario. Le dio carta, le dio madera, le dio ir.
restituir el culto a vuestro Dios. Aleluya, que Dios siempre está ahí. Y el diablo nos ha querido callar la boca en esta pandemia, nos ha querido tener en esa esclavitud. Pero como iglesia, la iglesia siempre se extiende hacia adelante. Nosotros no estamos mirando lo que fue ni lo que pudo ser, sino lo que Dios quiere hacer, que Dios abrirá caminos en el desierto. Contra más dificultad, más se va a glorificar el Señor. Y podemos decir de que a pesar de que nos cerraron las puertas, a pesar de que nos dijeron que no nos podíamos reunir, pues bueno, a través de las redes mismo se está transmitiendo por todo el mundo. A nosotros cada día, con las aplicaciones, con los devocionales, cada día nos llega de muchas partes. De hecho, el otro día no sé si eran sentimientos contrapuestos, ¿no? Había una reunión de intercesión, había mucha más gente de fuera, de otros países, que de la misma iglesia aquí, de los que estamos físicos. Porque a Dios nadie le pone barreras. A Dios nadie le cierra las puertas. Y cuando hablamos palabra profética, es que se cumple. Y lo veíamos en Isaías, pero lo veíamos también en Ezequiel. Aquellos ríos en la soledad, decía, esparciré sobre vosotros agua limpia. Allí, estando en esa esclavitud, la palabra que les venía, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis inundados por esos ríos, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Cómo iba a dar el corazón? Nuevo. ¿Cómo va a hacer Dios las cosas? Nuevas. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aleluya. Aleluya, el Señor siempre quiere hacer cosas nuevas. Aunque nos coja de las peores situaciones, aunque nos coja en ese trato de Dios, pero es para perfeccionar, para hacer algo nuevo. Y vemos que lo mismo hizo Cristo por nosotros. Y aquí yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es lo que el Señor vino a hacer a nuestras vidas. Él abrió camino en nuestra desesperación, en nuestra aflicción. Él separó aquellas aguas. Él abrió ese camino en el desierto cuando tú dices, ahí no hay más que muerte y destrucción. Nos libró de las zarpas de Satanás, lo aplastó, rompió las cadenas y te dijo, libre eres. Ningún yugo de esclavitud te puede sujetar. Porque el Señor ha ido abriendo caminos en el desierto. Y cuando estamos hablando que nos abrió camino, de nuevo camino en el desierto, no es para llevarte otra vez a la casilla de salida. Dios no te ha limpiado otra vez para que te vayas a revolcar. Dios no hizo pasar a su pueblo por todo aquello, la deportación y tal, la pandemia, para que nosotros volvamos a hacer lo mismo que hace 2 años. Se habría ahorrado todo esto. Dios ha querido perfeccionar tu vida y mi vida. Darte una nueva identidad como hijo de Dios, porque tú eres ahora un hijo de Dios. Tú eres una criatura nueva en el Señor. Por eso dice que ahora son todas las cosas hechas nuevas en el Señor. Y Dios, que es lo que espera de ti y de mí, que nos olvidemos del pasado. De lo bueno y de lo malo. Que no estemos mirando lo que Dios hizo. Yo no quiero estar mirando lo que Dios ha hecho en este de 2021. Grandes cosas ha hecho Dios en este 2021. Pero yo no me quiero poner mi mirada en el 2021 porque yo sé que no voy a avanzar al 2022, que tiene cosas nuevas para mí y para la iglesia. Y aunque estoy agradecido y gozoso por lo que Dios ha hecho,
Estoy con entusiasmo de ver lo que Dios va a hacer en este 2021, porque grandes cosas Dios hará, porque hemos dicho que lo mejor está por venir a nuestras vidas. Por eso, como decía Pablo, olvidándome, no lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, por lo que trabajamos, a eso nuevo que Dios tiene, a esas bendiciones nuevas que Dios tiene, a aquellos cambios que van a ser deseados. Todo cambio que venga a mi vida va a ser deseado. No va a ser obligado, porque estoy con ese anhelo de que, Señor, ¿qué tienes nuevo para mi vida? ¿Qué tienes nuevo para la iglesia? Porque sé que todo lo que hace Dios es para perfeccionar aquella obra que empezó en tu vida y en mi vida. La obra que empezó en su iglesia. No en tu iglesia o en mi iglesia, en su iglesia. Y Él dice que la irá perfeccionando, extendiéndonos a lo que está delante. No mires atrás. No pienses que el pasado fue mejor que el presente. Extiende tu mirada adelante. Abramos nuestros ojos, nuestros oídos, para poder entender que lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Pídele al Señor, revélame todo eso nuevo que tienes para mi vida. Y Dios tiene grandes cosas este 2022. Mayores cosas el Señor hará. Mayores cosas el Señor hará. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Dios irá abriendo camino ahí en la desesperación, en la dificultad. ¿Han venido momentos de prueba y de dificultad? Claro que han venido. Pero el Señor ha ido abriendo camino. El Señor ha ido trayendo esos ríos en la soledad. Dice que esa fuente de agua que emana la vida eterna, que correrá en nuestras vidas como ríos de agua viva, que brotarán como ríos de agua viva en la sequedad. Dios tiene grandes cosas. Dios lo que quiere es que no te quedes en el pasado, que no sea un recuerdo. Ay, que como Dios, ay, qué cultos tenía yo con el Señor. Ay, es que yo era el líder de la alabanza. Es que yo era pastor. Ay, yo cuando salí a evangelizar. No, el Señor no quiere que te quedes con aquel pasado, sino que te pongas en las manos del Señor y que esas cosas nuevas que el Señor va a hacer, seas parte tú también de ello. Y no mires la dificultad. Acuérdate que de la misma manera que abrió el mar, que abrió camino en aquel mar, dice, con aguas impetuosas, lo mismo seguirá abriendo camino en el desierto. Y ahí, cuando parece que no hay más que muerte y miseria, dice que de ahí mandará ríos en la soledad. El Señor suplirá cada una de las cosas que necesitamos. El Señor mandará de nuestro espíritu, de su espíritu a nuestras vidas, para avivar y que corran esos ríos de agua viva. El Señor nos fortalecerá. El Señor irá delante de nosotros, alcanzando todas esas promesas que Dios ya nos las ha entregado, porque Él está perfeccionando la iglesia, pero está también perfeccionando tu vida. Algo nuevo está por venir, y eso algo nuevo es mucho mejor. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos le creen al Señor que lo mejor está por venir? Vamos a levantarnos, vamos a adorarle, vamos a alabarle. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.